Hoy vamos a desentrañar un caso que es, de verdad, un manual de instrucciones para entender las guerras mediáticas de hoy. Todo pasó en solo 72 horas, un fin de semana de vértigo en Venezuela que, sin que nadie se diera cuenta en ese momento, estaba definiendo el futuro. Y en el centro de todo esto, hay una frase muy venezolana que lo resume todo. Todo 11 tiene su 13. ¿Qué significa? Bueno, es la idea de que toda acción tiene una reacción, de que las cosas pueden darse vuelta por completo en un abrir y cerrar de ojos. Y vaya que así fue. Ok, este es nuestro mapa. Primero vamos a entender bien esa frase. Todo 11 tiene su 13. Después nos metemos de lleno en esas 72 horas de locura. Veremos cómo la pantalla, la tele, fue protagonista. Luego, las consecuencias que dejó todo esto. Y cerramos conectando ese pasado con el presente, con el caos informativo de hoy. A ver, entonces, ¿qué es eso de todo 11 tiene su 13? No es solo un refrán, es literalmente la crónica de un golpe de Estado y su contragolpe. Todo en 3 días. Estamos hablando de abril del 2002, un evento que partió la historia de un país en dos. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Vamos al centro de la historia, esas 72 horas de vértigo. La rapidez con que todo cambió de manos fue una locura. Dejó a todo el mundo descolocado, en shock. Vamos a ver el día a día. Ok, atención a la cronología porque es de no creer. El 11 de abril, una marcha gigantesca de la oposición termina muy mal, con violencia y muertos. De repente, el alto mando militar sale en tele y anuncia que el presidente Chávez renunció. Al día siguiente, el 12, ya hay un nuevo presidente, el empresario Pedro Carmona. ¿Y qué es lo primero que hace? ¡Pum! Disuelve la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, todo. Pero, y aquí viene el 13. El 13 de abril, la tortilla se voltea. La gente sale a la calle a protestar masivamente pidiendo que vuelva Chávez. Sectores del ejército que le eran leales se activan y el gobierno de Carmona simplemente se derrumba. En menos de 3 días, el escenario cambió por completo. Pero, a ver, esto no fue solo una lucha por el poder en las calles o en los cuarteles. No, el verdadero campo de batalla fue otro. Fue una guerra mediática. Y hay que entender esto bien. Los medios no fueron simples testigos que contaban la historia. No. Fueron protagonistas, actores centrales que estaban activamente moldeando lo que pasaba, minuto a minuto. Y si hay una imagen que lo define todo, es esta, el momento clave. Por un lado, en cadena nacional, estaba el presidente Chávez dando un discurso, pero al mismo tiempo, los canales privados hicieron algo inédito. Partieron la pantalla en dos. Y del otro lado, ¿qué pusieron? Imágenes en vivo, crudas, de los enfrentamientos y la violencia en la calle. Para el gobierno, esto fue una provocación, una incitación directa al golpe. Para los medios, era su deber de informar. Sea como sea, esa decisión, esa pantalla partida, cambió el juego por completo. Y al día siguiente, el 12 de abril, abres el periódico y... esto, titulares que no dejaban ni un milímetro para la duda. Cayó. Así de simple, así de contundente. El mensaje era clarísimo. Esto no fue un golpe, fue una victoria. Se acabó. La democracia ha sido restaurada. Ese era el marco que estaban construyendo. Pero entonces llega el 13 de abril y pasa algo, bueno, surrealista. Mientras en la calle había miles y miles de personas protestando, pidiendo la vuelta de Chávez, ¿qué pasaba en la tele? En esos mismos canales que el día 11 no paraban de transmitir en vivo. Pues esto, Tom y Jerry. Dibujos animados, películas viejas. Un silencio informativo total, un verdadero apagón mediático. Entonces, ¿qué pasó? Se generó un vacío de información tremendo. Los medios privados, que habían sido la voz cantante de la oposición, de repente se callaron, y el canal del Estado, BTV, lo había sacado del aire el nuevo gobierno. No había dónde informarse para los seguidores de Chávez, y ese silencio, justamente ese silencio, fue la mecha que encendió la protesta. La gente no solo fue al Palacio de Gobierno, no, se fueron directo a las sedes de los canales de televisión a exigirles que contaran lo que estaba pasando de verdad. Y claro, después de esas 72 horas, nada volvió a ser igual. Dejaron una cicatriz que creo nunca cerró del todo. La relación entre el gobierno y los medios de comunicación en Venezuela se transformó para siempre. Pasó de ser tensa, que ya lo era, a ser una guerra abierta, una confrontación total.
Ojo, tampoco es que toda la prensa pensaba igual. Esta tabla lo muestra muy bien. No eran un bloque único. Periódicos como El Nacional o El Universal sí apoyaron el cambio sin rodeos, cada uno a su manera. Pero había otros, como Últimas Noticias, que trataban de enfocarse más en lo que pasaba con la gente, en los barrios. Al final del día, la prensa era un espejo de lo dividido que estaba el país. La respuesta del gobierno de Chávez en los años que siguieron fue una estrategia muy calculada, una contraofensiva. El objetivo, tomar control del tablero mediático. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con 3 movimientos clave. Primero, nuevas leyes para regular qué se podía decir y qué no. Segundo, controlando un recurso clave, el papel para imprimir los periódicos. Y tercero, creando y financiando su propia maquinaria de medios estatales para poder contar su versión de la historia. Y con esto llegamos al punto final, a la conexión con nuestro presente. Porque lo que pasó en 2002, y piensen que esto fue antes de Facebook, antes de Twitter, antes de todo, fue básicamente un tráiler, un adelanto exacto de las guerras de información que vivimos hoy, pero en el mundo digital. Para entender lo que pasa hoy, tenemos que hablar de un concepto que es fundamental, la guerra cognitiva. Esto ya no es la propaganda de antes, ¿eh? El objetivo aquí es mucho más siniestro. No se trata de que la gente se crea una mentira en particular, no. El objetivo es que ya no puedan creer en nada. Es destruir la confianza en todo, generar tanto ruido y tanta confusión que la sociedad entera se paralice, incapaz de saber qué es real y qué no. Miren esta comparación porque es brutal. En el 2002, el campo de batalla era la tele, la radio. Las decisiones las tomaba un director de noticiero y el efecto tardaba horas. Hoy, bueno, hoy el campo de batalla lo llevamos en el bolsillo. Las armas ya no son cámaras, son algoritmos, bots, inteligencia artificial. La velocidad no es de horas, es de milisegundos. Y el resultado ya no es solo que la sociedad se divida, es que la realidad misma se rompe en 1000 pedazos. Y si eso parece poco, la nueva frontera de esta guerra ya está entre nosotros y es de lejos la más peligrosa: los deepfakes. La capacidad de crear con inteligencia artificial un video o un audio falso de cualquier persona diciendo cualquier cosa y que sea imposible de distinguir del real. Pensemos por un segundo las consecuencias. Un video falso de un presidente renunciando, o peor, declarando una guerra. El daño podría ser irreversible antes de que nadie tenga tiempo de gritar «¡Es falso!». Lo que nos trae de vuelta al inicio, a esa frase. La historia del 2002 nos cuenta que a un 11, a un colapso informativo, le siguió un 13, una reacción desde la gente que le dio la vuelta a todo. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿y hoy? En esta era de deepfakes, de desinformación por IA, donde todo es más rápido, más potente, más confuso, ¿cómo encontramos nuestro 13? ¿Cómo se ve una reacción ciudadana hoy? En definitiva, ¿cómo diablos se defiende la verdad?